¿cómo estás? El día de hoy te contaré una historia de Reddit bastante interesante que se titula Mi esposo pidió abrir la relación diciendo que era por honestidad, pero ya tenía una relación emocional desde hacía meses. Así que ponte cómodo o cómoda para disfrutar el video. Suscríbete y deja tu me gusta porque con tu apoyo podremos seguir trayendo más buenas historias. Me llamo Valeria Gómez. Tengo 34 años y llevo 11 casada con Andrés. Cuando lo cuento así suena sólido, casi admirable. 11 años no son cualquier cosa. Construimos una casa, una rutina, un lenguaje propio. ¿O eso creía yo? La noche que lo dijo estábamos en la cocina. Yo estaba picando cebolla para unos tacos, y él tenía esa cara que pone cuando va a soltar una idea brillante. Andrés siempre ha sido así, racional, estructurado, convencido de que si algo suena lógico, entonces también es correcto. He estado pensando, empezó, apoyándose en la barra. Creo que deberíamos abrir la relación. No gritó, no tartamudeó. Lo dijo como quien propone cambiar de proveedor de internet. Me reí, literalmente. Pensé que era una broma incómoda. ¿Abrirla cómo? ¿Como ventana o como matrimonio? No sonrió. Valeria, hablo en serio. Creo que la monogamia es más una costumbre que una necesidad, y prefiero que seamos honestos antes de que uno de los dos termine haciendo algo a escondidas. Esa frase me atravesó. Antes de que uno de los dos. No dijo yo, dijo uno de los dos, como si ya hubiera preparado el terreno. Le pregunté de dónde venía todo eso, si era un podcast, un amigo recién divorciado o una crisis existencial de los 30 tardíos. Me respondió que era crecimiento personal, que había estado leyendo, que me amaba, pero que el amor no tenía que ser exclusivo para ser real. Yo lo miraba y sentía que algo no encajaba. No era solo la propuesta, era la tranquilidad con la que hablaba, la seguridad. Nadie propone dinamitar 11 años sin haber ensayado el discurso frente al espejo. ¿Hay alguien más? Pregunté, directa. Negó con la cabeza demasiado rápido. No, justamente quiero evitar que eso pase. Esa noche no dormí. Él sí, roncó como siempre, boca arriba, una mano en el pecho. Yo me quedé mirando el techo, repasando los últimos meses como si fueran una película con pistas que no quise ver. Los viajes de trabajo que se alargaban, el celular boca abajo, las risas contenidas cuando escribía mensajes. No había pruebas de nada, físico, pero algo había cambiado. Andrés estaba más distante, pero también más liviano, como quien guarda un secreto que le da energía. Durante los días siguientes, actuó como si nada. Me abrazaba, me preguntaba por mi trabajo, incluso hizo planes para nuestro aniversario. Pero volvió al tema. No quiero que lo veas como una traición, me dijo un domingo mientras doblábamos ropa. Es una evolución. Evolución. Esa palabra me dio ganas de romper algo. Yo no soy ingenua. No soy una chica de 20 que idealiza el matrimonio. Sé que la pasión cambia, que el deseo fluctúa, pero también sé reconocer cuando alguien ya está medio fuera de la puerta. La confirmación llegó una semana después y no fue por revisar su celular como una detective desesperada. Fue más simple. Andrés dejó su laptop abierta en el escritorio. Yo iba a imprimir un documento del trabajo. En la pantalla había una ventana de chat. No estaba buscando nada, pero ahí estaba. Anoche soñé contigo otra vez, decía el mensaje, firmado por alguien llamada Lucía. No había fotos explícitas, no había sexting descarado. Lo que había era peor, intimidad. Conversaciones largas sobre libros, frustraciones laborales, recuerdos de infancia, chistes internos, apodos. Si todo sale bien, pronto podremos dejar de escondernos, escribió ella. Sentí que el piso se inclinaba, no porque hubiera sexo descrito en detalle, sino porque ya había una historia construida sin mí. Seguí leyendo, con las manos temblando. Llevaban meses hablando. Coincidían en una cafetería cerca de su oficina, por casualidad. Se llamaban cuando yo estaba en clases de yoga. Él le contaba cosas que yo no sabía que lo inquietaban. Ahí entendí la palabra honestidad. No quería abrir la relación para explorar algo nuevo. Quería legitimar lo que ya estaba viviendo. Quería convertir su traición emocional en un acuerdo moderno y consensuado. Cerré la laptop con cuidado.
No lloré, no grité. Me senté en la silla y respiré hondo. Cuando Andrés llegó esa tarde lo miré diferente, no como al hombre que me proponía una aventura filosófica, sino como al hombre que ya había elegido. «Tenemos que hablar», le dije. Y esta vez no fue él quien tuvo el discurso preparado. Cuando le dije tenemos que hablar, dejó las llaves sobre la mesa y me miró con esa calma calculada que ahora me parecía impostada. ¿Qué pasa? Vi los mensajes. No hice teatro, no grité, solo eso. Su mandíbula se tensó apenas un segundo. Fue mínimo, pero suficiente. ¿Qué mensajes? No me insultes fingiendo demencia, Andrés. Los de Lucía. El silencio que siguió fue espeso. Él no mivó esta vez. No se ofendió porque revisara su laptop. No se ofendió. Solo suspiró. No es lo que crees. La frase más vieja del mundo. Entonces explícame qué es, porque leí suficiente para entender que no es una compañera de trabajo cualquiera. Se pasó la mano por el cabello. Caminó hacia la cocina, tomó un vaso de agua. Ganó tiempo. Es alguien con quien conecté. Nada físico ha pasado. Ahí estaba, la defensa técnica. ¿Y eso te parece mejor?, pregunté, ¿que lo hayas hecho más profundo? Me miró como si yo estuviera exagerando. Valeria, no lo planeé, simplemente pasó. Empezamos hablando de proyectos, de libros. Ella me entiende en cosas que tú ya no. Eso dolió más que cualquier confesión sexual. ¿En qué cosas ya no te entiendo?, dudó. En mis inquietudes, en lo que quiero para el futuro. 11 años. 11 años escuchando sus quejes del trabajo, sus crisis existenciales, sus sueños de emprender algo propio. ¿Y ahora resulta que yo no entendía? ¿Y por eso decidiste abrir la relación?, pregunté, ¿para no sentirte culpable? No es por culpa, es por honestidad. No quiero mentirte. Prefiero que sepamos que el amor puede ampliarse. Ahí me reí, pero esta vez sin humor. Qué conveniente que descubras la amplitud del amor justo cuando ya estás enamorándote de otra. No respondió de inmediato, y ese silencio fue la confirmación que necesitaba. ¿La amas?, solté. Tardó más de lo que me hubiera gustado. No lo sé, dijo al final, pero siento algo fuerte. Algo fuerte. Yo estaba frente al hombre que me prometió exclusividad en un altar, que lloró cuando compramos la casa, que me sostuvo la mano cuando murió mi padre, y ahora hablaba de algo fuerte con otra mujer como si fuera un fenómeno climático inevitable. ¿Desde cuándo?, pregunté. Unos 6 meses. 6 meses. Medio año compartiendo su mundo interno con alguien más mientras dormía a mi lado. ¿Y pensabas decirme cuándo? ¿Después de acostarte con ella? ¿O querías que yo firmara el permiso primero? No iba a acostarme con ella sin hablar contigo. La precisión moral otra vez, como si el problema fuera exclusivamente físico. Ya te acostaste emocionalmente, le dije, y eso es lo que no entiendes. Por primera vez pareció perder la compostura. No todo es blanco o negro, vale. Las relaciones evolucionan. No quiero perderte. Quiero que esto sea una transición consciente. Transición. No era una propuesta, era una reestructuración de mi vida que él ya había empezado sin consultarme. ¿Ella sabe que estás casado?, pregunté. Sí. ¿Y está de acuerdo con abrir la relación? Asintió. Claro que sí. Para ella era ganar sin arriesgar. Sentí una mezcla peligrosa de rabia y humillación, no por la existencia de Lucía, sino por la narrativa que él intentaba imponer que esto era moderno, ético e inevitable, que yo debía agradecer su sinceridad. No voy a aceptar algo que nace de una mentira, dije. Él frunció el ceño. No te he mentido. Lo miré fijo. 6 meses ocultando conversaciones, encuentros casuales y sentimientos no es sinceridad, Andrés. Es traición con vocabulario elegante. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No porque lo decidimos formalmente, sino porque ninguno cruzó el pasillo. Acostada sola, abrí mi celular y busqué el perfil de Lucía. Tardé poco en encontrarla. 31 años, arquitecta, sonrisa amplia, publicaciones sobre feminismo, libertad afectiva, viajes espontáneos. En una foto reciente estaba en una cafetería que reconocí de inmediato, la que queda a 3 cuadras de la oficina de Andrés. La descripción decía:
A veces la vida se abre cuando te atreves a sentir. Sentir. Apagué el teléfono con una certeza que me quemaba el pecho. Yo no estaba frente a una crisis pasajera. Estaba frente a una historia paralela que ya tenía cimientos. Y lo peor no era que él quisiera abrir la relación, era que en el fondo ya la había abierto sin mí. Los días siguientes fueron una especie de tregua fría. No gritábamos, no discutíamos. Funcionábamos. Él iba al trabajo, yo al mío. Cenábamos en silencio o con conversaciones prácticas. Cuentas, compras, el seguro del auto. Pero había una pregunta flotando entre nosotros como humo tóxico. ¿Qué iba a hacer yo? Andrés no volvió a mencionar abrir la relación directamente, pero tampoco cortó con Lucía. Lo sabía porque dejó de ser descuidado. Su laptop ya no quedaba abierta. Su celular estaba siempre con él, incluso en la ducha. Eso me dijo todo. El jueves siguiente llegué antes de lo previsto a casa. Tenía migraña y cancelé mis últimas citas. Apenas entré, escuché su voz en el estudio. Hablaba bajo, pero no lo suficiente. No, todavía no. Necesita tiempo para procesarlo. Pausa. Yo también te extraño. Sentí el pulso en los oídos. No entré de golpe. Me quedé quieta en el pasillo escuchando cómo le hablaba con una dulzura que ya no usaba conmigo. No quiero perderte, dijo. Solo estoy tratando de hacerlo bien. Hacerlo bien. Empujé la puerta sin tocar. Se quedó congelado con el teléfono en la mano. No colgó de inmediato. Luego te llamo, murmuró. Se hizo un silencio brutal. ¿Así que esto es hacerlo bien?, pregunté. No levanté la voz. Ya no tenía energía para escándalos. Es que... Valeria, iba a contártelo. ¿Qué cosa exactamente? ¿Que la extrañas? ¿Que no quieres perderla? Porque esto no estaba en tu discurso filosófico. Se levantó incómodo. No es justo que me espíes. Me reí. Increíble cómo el enfoque siempre cambiaba hacia mi reacción. No te espié. Vivo aquí. Se pasó las manos por la cara. Estoy intentando no hacer daño. Ya lo hiciste. Ahí fue cuando dijo algo que partió lo poco que quedaba intacto. No tienes que competir con nadie. Competir. Así lo veía él, como si el premio fuera su permanencia. No estoy compitiendo, respondí. Estoy decidiendo si quiero seguir en una relación donde soy la opción histórica. Eso lo descolocó. Por primera vez lo vi inseguro, no en su discurso sino en su posición, como si no hubiera considerado que yo pudiera moverme del tablero. No quiero divorciarme, dijo más bajo. Quiero que encontremos una forma nueva. ¿Una forma donde tú amas a otra persona y yo sonrío con madurez? Podrías conocer a alguien más. Ahí entendí que realmente creía que estaba ofreciendo algo equilibrado, como si el dolor fuera intercambiable. No quiero a alguien más, le dije. Quería a mi esposo. Esa noche me fui a dormir a casa de mi hermana Julia. No le conté todo de inmediato, solo dije que necesitaba espacio, pero a las 2 copas de vino ya estaba soltando la historia completa. O sea que quiere abrir la relación, pero ya tiene candidata, zurrumió ella. ¡Qué práctico! Dice que nada físico ha pasado. Julia alzó una ceja. Eso solo significa que no lo admite. No defendí a Andrés, tampoco lo ataqué. Estaba en una zona rara donde el dolor todavía no se transforma en rabia sólida. Lo peor es que habla de honestidad, como si yo fuera anticuada por no aplaudir. Julia me miró fijo. Vale, él no te está pidiendo permiso para explorar, te está pidiendo que legitimes algo que ya empezó. Exactamente eso. Esa noche casi no dormí en el sofá de su sala. Revisé mentalmente 11 años buscando señales de que esto era inevitable. No las encontré. Sí hubo rutinas, discusiones, cansancio, pero también risas, planes, complicidad. Al día siguiente Andrés me escribió: «Te amo, no quiero que esto nos destruya. Hablemos cuando estés lista». No mencionó a Lucía, no dijo que había cortado contacto, solo habló de nosotros como si el triángulo fuera una exageración mía. Apagué el teléfono y sentí algo nuevo mezclado con el dolor: claridad. Si aceptaba abrir la relación ahora, no sería por convicción, sería por miedo a perderlo. Y yo empezaba a preguntarme algo que nunca pensé formular. ¿Y si perderlo no era lo peor que podía pasar? Regresé a la casa el domingo por la tarde. No quería convertir mi ausencia en una dramatización eterna. Si esto iba a romperse, prefería que fuera con la verdad de frente, no con silencios estratégicos. Andrés estaba en la sala cuando entré.
Se levantó de inmediato, como si hubiera estado esperando el sonido exacto de la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó. Sí, pero esta vez sin discursos, Ted. Algo en mi tono lo hizo asentir sin discutir. Nos sentamos frente a frente, sin televisión, sin celulares, sin excusas. No he dejado de hablar con ella, dijo antes de que yo preguntara. Agradecí, de manera amarga, que al menos no intentara fingir. ¿Por qué?, pregunté. Porque lo que siento no desaparece solo porque tú estés herida. La honestidad brutal. Tardía, pero brutal. Entonces, lo que quieres no es abrir la relación, respondí. Lo que quieres es estar con ella sin perderme a mí. No lo negó. No quiero perder nuestra historia, vale, nuestra vida, pero tampoco quiero ignorar lo que me pasa. Me apoyé en el respaldo del sofá, agotada. ¿Te das cuenta de que lo que te pasa empezó en secreto? Si tan legítimo era, ¿por qué no me hablaste hace 6 meses? Se quedó callado, y esa vez no hubo teoría que lo salvara, porque tenía miedo de que reaccionaras así. ¿Así cómo? ¿Dolida? Bajó la mirada. Ahí fue cuando entendí algo que me revolvió el estómago. Andrés no estaba dividido entre 2 amores, estaba dividido entre 2 versiones de sí mismo. Conmigo era el hombre responsable, estable, el que construyó una vida. Con Lucía era el que se sentía nuevo, interesante, deseado sin contexto. Y esa versión le gustaba más. Quiero conocerla, dije de pronto. Levantó la cabeza, sorprendido. ¿Qué? Si esto va a ser tan moderno y honesto, quiero verla a los ojos. No sé exactamente por qué lo pedí. Tal vez necesitaba humanizar a la mujer que llevaba meses ocupando espacio en mi matrimonio. O tal vez quería comprobar si todo esto era tan inevitable como él lo pintaba. Dudó. No sé si es buena idea. Claro que no lo es, pero tampoco lo es que estés enamorándote de otra mientras sigues casado. 2 días después, estaba sentada en una cafetería que ya conocía demasiado bien por fotos ajenas. Lucía llegó puntual, cabello suelto, mirada directa. No parecía nerviosa. «¿Valeria?», dijo, extendiendo la mano. La estreché, firme, sin sonreír. Andrés se veía incómodo, fuera de eje. Por primera vez no controlaba la narrativa. «Gracias por venir», dijo ella. Su voz era suave, pero no frágil. Quería entender qué exactamente estamos evolucionando. Hubo un silencio breve. «Yo no quiero destruir tu matrimonio», dijo Lucía. Andrés me habló de abrir la relación antes de que pasara algo físico. Para mí, eso fue importante. La miré fijo. ¿Y en lo emocional qué es? No titubeó. También es real. Y sí, empezó antes. Aprecié que no se escondiera. ¿Lo amas?, pregunté. Andrés inhaló fuerte, como si quisiera intervenir. Lucía respondió antes. «Estoy enamorándome». La palabra cayó limpia, sin adornos. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no lloré. Curiosamente, verla ahí, tangible, quitó algo del monstruo imaginario que había construido. No era una villana caricaturesca, era una mujer convencida de que lo que sentía justificaba el riesgo. «¿Estarías con él si yo no acepto abrir la relación?», pregunté. Esta vez sí dudó. Miró a Andrés, luego a mí. «No quiero ser la causa de una traición abierta», dijo finalmente, «pero tampoco voy a fingir que no siento nada». Traducción: si él la elige, ella no va a cerrarle la puerta. Andrés parecía atrapado entre nosotras, pero no como víctima, más bien como alguien que subestimó la complejidad de sus propios deseos. «No soy un premio, ni un obstáculo», dije con calma. Los dos me miraron. «Si esto sigue, no será porque yo cedí, será porque tú, Andrés, decidiste romper lo que teníamos». El aire se volvió pesado. Por primera vez desde que todo empezó, no me sentí pequeña, me sentí peligrosa. No por lo que pudiera hacerles a ellos, sino porque ya no estaba dispuesta a aceptar el papel que me asignaron. Salí de esa cafetería sin despedirme con abrazos ni promesas de madurez compartida. Esa noche, Andrés me preguntó, «¿Qué va a pasar ahora?». Y por primera vez en semanas, la respuesta no estaba en sus manos. No le respondí de inmediato. Me tomé 2 días completos antes de darle cualquier decisión. 2 días en los que dormimos en habitaciones separadas, pero compartiendo el mismo techo como si fuéramos inquilinos educados.
Durante ese tiempo, Andrés fue casi impecable, atento, disponible. Preparó desayuno, canceló una salida con amigos, me preguntaba si estaba bien. No mencionó a Lucía. Y eso, curiosamente, me confirmó que seguían hablando. El martes por la noche me senté frente a él en la mesa del comedor. Ya sé qué va a pasar ahora. Se tensó. Te escucho. No voy a aceptar abrir la relación. No en estas condiciones. No después de 6 meses de secreto. Asintió lento, como si ya lo hubiera anticipado. Entonces, ¿qué propones? Que le elijas. La palabra cayó seca. No es tan simple. Sí lo ves. Lo complejo fue lo que hiciste antes. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Ese era su tic cuando se sentía acorralado. No quiero tomar una decisión desde la presión. Lleva 6 meses tomándola, solo que sin consecuencias. Se detuvo. Si la dejo, ¿qué garantiza que no me arrepienta, que no termine resentido contigo? La honestidad brutal otra vez. Nada lo garantiza, dije. Igual que nada me garantiza que si te quedas conmigo no vuelva a pasar. El silencio fue distinto esta vez. No había pelea, había realidad. ¿Y si necesito explorar esto para saber qué quiero? Preguntó. Ahí estaba, la frase que llevaba semanas formándose. Respiré hondo. Entonces hazlo, pero no como mi esposo. Sus ojos se abrieron apenas. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que no voy a esperar mientras descubres si soy suficiente. No lloré, no temblé, y eso pareció descolocarlo más que cualquier escándalo. No quiero perderte, repitió, pero esta vez sonó menos seguro. Entonces no me pongas en segundo lugar. Se sentó frente a mí, derrotado por primera vez desde que empezó todo. Necesito tiempo. Lo miré fijo. El tiempo se acabó cuando la besaste. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Cómo sabes que la besé? No lo sabía, hasta que lo supe. Su silencio fue la confirmación. Sentí una punzada fría en el estómago, pero ya no era sorpresa. Era cierre. Gracias, dije. No fue planeado, fue después de una discusión aquí en casa. Yo estaba confundido. No me expliques el contexto, lo corté. Solo quería saber si todavía estaba peleando contra una fantasía o contra algo que ya cruzó la línea. Y claramente la había cruzado. Esa noche hice algo que no estaba en mis planes. Llamé a un abogado, no para firmar nada el día siguiente, sino para informarme, para recuperar un poco de control. Al colgar, sentí una mezcla extraña de terror y alivio. Andrés me miraba como si no reconociera a la mujer frente a él. No pensé que llegaríamos a esto, murmuró. Yo tampoco pensé que te enamorarías de otra. Nos quedamos en silencio largo rato. ¿La eliges a ella? Pregunté finalmente. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, supe que la respuesta ya existía. No puedo prometerte que voy a dejar de verla. Ahí terminó todo. No con un grito, no con un portazo, con una frase honesta. Me levanté. Entonces mañana empiezo los trámites. No me detuvo, no porque no quisiera, sino porque entendió que por primera vez yo no estaba negociando. Esa noche dormí profundamente, extrañamente en paz, no porque no doliera, sino porque ya no estaba compitiendo. A la mañana siguiente, la casa se sentía distinta, no más hostil, más bien ajena. Andrés estaba en la cocina cuando bajé. Tenía los ojos hinchados. Supuse que no había dormido igual que yo. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó sin rodeos. Serví café antes de responder. Sí, no añadí dramatismo. No hacía falta. Pensé que tal vez... Empezó, pero no terminó la frase. ¿Que iba a recapacitar? ¿Que el miedo me iba a hacer aceptar cualquier versión de ti con tal de no estar sola? No respondió. No quiero divorciarme peleando, dije, pero tampoco quiero seguir casada con alguien que está construyendo otra historia en paralelo. Se sentó frente a mí, derrotado. Nunca quise que esto explotara así. Explotó porque lo mantuviste en secreto, respondí. Si hubieras venido hace 6 meses diciendo, estoy empezando a sentir algo por alguien, al menos habría sido una crisis compartida. Tenía miedo. Yo también. Y no por eso me busqué a otro. La conversación no escaló. Fue quirúrgica, dolorosa pero clara. Esa misma semana inicié el proceso formal. Separación de bienes, venta potencial de la casa, acuerdos prácticos. 11 años reducidos a documentos y firmas. Lo curioso
fue que cuanto más avanzaban los trámites, más inquieto se volvía Andrés. Empezó a buscarme en pequeños gestos, preguntas innecesarias, recuerdos compartidos. ¿Te acuerdas de cuando pintamos esta pared y quedó horrible? Dijo, un día, tocando el comedor. Sí, nos reímos horas. Sí, esperaba algo más. Nostalgia como salvavidas. Pero yo ya no estaba en ese lugar. Una noche, llegó más tarde de lo habitual. No olía a perfume nuevo ni traía culpa evidente. Traía confusión. Lucía cree que deberíamos darnos espacio hasta que todo se resuelva, dijo, casi como si confesara una traición distinta. Eso me sorprendió. ¿Espacio? Dice que no quiere empezar una relación sobre los restos de otra. Me apoyé en la encimera, procesando. Interesante momento para la ética. No lo dije con sarcasmo, solo como observación. No está siendo fácil para ella tampoco, añadió. Esa frase ya no me atravesó. Me confirmó algo. Andrés, dije con calma, si estás esperando que esto me haga cambiar de opinión, no va a pasar. No estoy esperando eso, pero sí lo estaba. Lo vi por primera vez realmente asustado cuando el agente inmobiliario vino a tasar la casa. Caminaba detrás de él señalando mejoras, hablando de remodelaciones que hicimos juntos, como si defender el valor del inmueble fuera defender el valor de nosotros. Esa noche me dijo algo que no esperaba. No pensé que fueras capaz de irte. Lo miré largo. Yo tampoco. Y era verdad. Siempre me vi como la que luchaba, la que arreglaba, la que insistía en terapia si hacía falta, no como la que cerraba la puerta. Pero algo cambió cuando dejó de elegirme sin dudas. 2 semanas después, firmamos la separación provisional. Sin escándalos, sin gritos en juzgados. Solo 2 adultos sentados frente a papeles que formalizaban lo que ya estaba roto. Al salir, Andrés me tomó del brazo suavemente. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea solo una pausa? Lo pensé unos segundos. No por él, por mí. No lo sé. Respondí con honestidad. Pero si algún día volvemos a encontrarnos, no será porque me quedé esperando. Me soltó despacio. Esa noche me mudé a un departamento pequeño que alquilé cerca de mi trabajo. Cajas, eco en las paredes, silencio absoluto. Me senté en el salón vacío de esa paz, y por primera vez desde que todo empezó, lloré sin contenerme. No por Lucía, no por el beso. Lloré por la versión de mi vida que ya no existiría. Pero debajo del dolor había algo más, espacio. Y el espacio, aunque asusta, también abre. El silencio del departamento nuevo no era triste, era honesto. Las primeras noches me despertaba desorientada, esperando escuchar la ducha de Andrés o el sonido del noticiero que él veía mientras se vestía, pero solo había tráfico lejano y el zumbido del refrigerador. Empecé a notar algo incómodo. Mi vida seguía funcionando. Iba al trabajo, me reía con mis compañeras, volvía a casa y pedía comida sin consultar gustos ajenos. No era una revolución épica. Era simple, y eso me descolocaba. 3 semanas después de mudarme, Andrés me escribió a las 11:47 p.m. ¿Podemos hablar? No respondí hasta la mañana siguiente. Acepté verlo en un café neutral, no el de Lucía, no nuestra antigua cafetería, uno nuevo. Llegó más delgado, o tal vez era la expresión. Lucía y yo no funcionó, soltó casi de inmediato. No reaccioné, solo esperé. Intentamos estar juntos sin secretos, pero cuando ya no había clandestinidad, algo cambió. Claro. ¿Y qué cambió? Pregunté. La presión, la realidad. Ya no era emocionante, era serio. Lo miré fijo. ¿Y eso te asustó? No respondió directamente. Me di cuenta de que confundí intensidad con compatibilidad. Ahí estaba la frase reflexiva que seguramente había ensayado. ¿Y qué esperas que haga con esa información? Pregunté con calma. Quiero intentar reconstruir lo nuestro. No sonó arrogante, sonó vulnerable. Por primera vez desde que todo empezó, di a Andrés sin discurso, sin teoría, sin palabras sofisticadas. Solo un hombre que había apostado por una fantasía y perdió estabilidad en el proceso. No te fui infiel físicamente más allá de ese beso, dijo, como si eso todavía tuviera peso. No fue el cuerpo lo que rompiste, respondí.
Bajó la mirada. Estoy dispuesto a ir a terapia, a hacer lo que sea necesario. La frase era sincera, pero llegaba tarde. Y ahí fue donde entendí la parte más difícil de toda esta historia. Yo ya no era la misma mujer que él dejó en esa casa. En estas semanas sola, sin competencia, sin negociación emocional, descubrí algo incómodo y poderoso. No quería volver por miedo, y tampoco por nostalgia. ¿La amas?, le pregunté, igual que la primera vez. Pensó unos segundos. No como creí. Esa respuesta ya no me dolió. Yo te amé como creí, sin plan B. El silencio entre nosotros no era tenso, era definitivo. ¿Hay alguien más?, preguntó entonces, con una mezcla de temor y curiosidad. Sonreí apenas. No, pero por primera vez la idea no me asusta. Eso lo golpeó más que cualquier confesión. No quiero que nuestra historia termine así, dijo. Nuestra historia no termina mal, termina real. Se quedó mirándome, esperando que agregara algo más, una grieta, una condición, un tal vez. Pero lo que sentía no era rabia, tampoco deseo de venganza. Era cierre. Te perdono, dije, finalmente. Sus ojos se humedecieron. Pero no quiero volver. No lloró, no insistió. Solo asintió lento, como quien finalmente entiende que las decisiones tienen dirección. Nos despedimos con un abrazo largo, no romántico, no desesperado, humano. Cuando salí del café no sentí triunfo, tampoco tragedia. Sentí algo mucho más extraño. Libertad sin euforia. Esa noche, mientras acomodaba unos libros en mi departamento, recibí una notificación. Era la solicitud de conexión en redes. Lucía. La miré unos segundos y sonreí. No con rencor, con curiosidad. Me quedé mirando la solicitud de Lucía durante varios minutos. No era un mensaje, no era una disculpa. Solo un botón azul esperando que yo decidiera si quería abrir una puerta que, técnicamente, ya no tenía por qué existir. La acepté. No por reconciliación femenina ni por superioridad moral. La acepté porque ya no me dolía su nombre. Unos minutos después llegó el mensaje. Hola Valeria, no espero nada incómodo. Solo quería decirte que lamento cómo se dio todo. No fue mi intención destruir nada. Leí esa frase varias veces. No sentí rabia, tampoco ganas de absolverla. Respondí simple. No destruiste nada sola. Tardó en contestar. Terminamos hace 2 semanas. Él todavía estaba más atado a tu historia de lo que yo entendía. Eso me hizo exhalar lento. No por satisfacción, más bien por confirmación. Andrés no estaba dividido entre 2 mujeres. Estaba dividido entre estabilidad y vértigo. Y cuando el vértigo dejó de ser clandestino, perdió encanto. Espero que estés bien, escribió ella. La verdad era que empezaba a estarlo. No volvimos a hablar después de eso. 1 mes más tarde firmamos el divorcio definitivo. Sin drama, sin gritos en pasillos, solo papeles y una sensación extraña de final administrativo para algo que fue profundamente emocional. Al salir del juzgado, Andrés me miró como si quisiera memorizarme. Nunca quise lastimarte, dijo. Lo sé. Y era cierto. Él no quiso lastimarme. Quiso sentirse vivo. Y estuvo dispuesto a arriesgarme en el proceso. Hay diferencias importantes. Si algún día, empezó, negué suave con la cabeza. No prometamos futuros hipotéticos. No nos debemos eso. Asintió. Nos despedimos ahí, sin abrazos largos esta vez. 6 meses después, mi vida no parece una telenovela. No hay escenas épicas. Hay cosas más pequeñas. Aprendí a armar muebles sola. Viajé un fin de semana sin avisarle a nadie. Volví a bailar salsa, algo que había dejado porque a Andrés le incomodaba. Y sí, empecé a salir con alguien. No fue dramático ni intenso. Fue tranquilo. Se llama Mateo, tiene 37, y lo primero que me dijo en nuestra tercera cita fue: si en algún momento sientes que no estás cómoda con algo, prefiero saberlo de frente. Lloré esa noche, no por él, por la claridad. No sé si Mateo será el amor de mi vida. No estoy buscando eso con urgencia. Lo que sí sé es que no estoy negociando mi dignidad por miedo a perder una historia. A veces pienso en Andrés, no con nostalgia romántica, con perspectiva. Entendí algo importante. El problema no fue que sintiera algo por otra persona. Somos humanos.
El problema fue que intentó reescribir nuestro contrato cuando ya había firmado uno nuevo en secreto. Quiso convertir una traición emocional en evolución consensuada. Y yo casi acepto. Si me hubieran preguntado hace un año, habría jurado que lucharía hasta el final por mi matrimonio, que 11 años no se tiran por una crisis. Pero hoy entiendo que no se trató de perder un esposo. Se trató de no perderme a mí. Y esa fue la única elección que al final sí fue completamente honesta.